Felicidades nuevamente por las celebraciones de la Pascua, pues el domingo de resurrección junto con el de la octava son un solo día que la iglesia lo llama el día de la resurrección. Y tenemos nosotros que el día de hoy en el Evangelio se nos narran las dos primeras apariciones del Señor Jesús a los apóstoles, a los discípulos, dice a los discípulos. En la primera aparición están los discípulos reunidos allí en el lugar en donde se habían refugiado, que es el mismo lugar en donde tuvieron la cena, la misma amistad de Jesús. En esa casa ellos se protegieron por miedo a los judíos, y por eso dice el Evangelio que estaban encerrados por miedo a los judíos. Entonces el Señor, sin abrir la puerta, por supuesto, Él ya ha resucitado, y la paz esté con ustedes. Y dicho eso, les muestra sus manos con las heridas de los clavos, y también el pecho en donde tiene la herida de la lanza. De nuevo les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y dice Él, soplando sobre ellos, les dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes yo les envío, y a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esta aparición del Señor Jesús, ellos se llenaron de alegría. El Señor les trae la paz, el Señor les trae la alegría, el Señor les da el don del Espíritu Santo, y el Señor dice bien claro: como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto es algo que nosotros nos damos cuenta que estos dones, y principalmente el Espíritu, en la tradición, digámoslo así, de la revelación que durante el proceso antes de Jesús reciben el pueblo de Israel, estos signos, estos dones, especialmente el Espíritu, se veían como la conclusión, porque hasta el final de la historia iba a llegar la plenitud que el pueblo hebreo esperaba en la revelación que Dios les dio. Pues no, el Espíritu Santo llega con la resurrección de Jesús. O sea, estamos viviendo ya en la plenitud de los tiempos. Nosotros así tenemos que entender la resurrección de Cristo. Ya estamos en la plenitud de los tiempos, es decir, los dones que nosotros recibimos por medio de la resurrección de Jesús son suficientes. Es decir, nosotros ya tenemos que entender la carga espiritual que hay en nosotros, que es de lo que voy a hablar a continuación. Al siguiente domingo están otra vez los discípulos encerrados en el mismo lugar por el mismo motivo, y de nuevo Jesús, sin abrir la puerta, aparece con ellos. Pero ahora la cosa peculiar es que ahora sí está Tomás con ellos. Entonces les dice: la paz esté con ustedes nuevamente, y luego le dice a Tomás: trae acá tu mano para que toques mis heridas, y trae tu mano también para que toques mi pecho, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y dichosos los que crean sin haber visto. Aquí en estas palabras, nuestro Señor está recordando algo que en el capítulo 17 de San Juan está en medio de una oración que le dirige a su Padre Celestial. Esta oración la realiza después de la última cena. El Señor
cuando está hablando, hace una oración a su Padre Celestial. En ese capítulo 17 del Evangelio de Juan está. Y allí en esa oración le dice él que no solamente pide por ellos, sino por todos los que creerán en él a través de ellos. O sea, ya el Señor está anunciando este envío que tienen los apóstoles. Es algo muy peculiar. ¿Por qué? Porque nos están hablando los apóstoles de algo que está ya estamos viviendo, como decía, la plenitud de los tiempos de la salvación. Los que recibimos a Jesús por nuestra fe, estamos recibiendo al mismo Jesús. Esto es, si creemos en Jesús, no es una fe racional. Nuestra relación con Jesús, a través del anuncio que nos da el proceso evangelizador de la iglesia, nuestra fe es una fe, no a lo mejor podemos creer el periódico tal, pues sí le creo, eso es una fe racional. No, el proceso de la fe en Dios es algo que lleva consigo el don que Dios hace de sí mismo, el don que recibimos a través de Jesús, que es Dios mismo. Y esto es lo que está, digámoslo así, en la última parte del Evangelio de San Juan, que les está diciendo que es la conclusión, una conclusión del capítulo 20, y está hablando de una conclusión de todo el libro, porque dice el texto que muchas cosas hizo Jesús en el texto evangélico, digámoslo así. Si dividimos en tres partes el texto que nos lee hoy el Evangelio, la primera parte es la primera aparición sin Tomás, la segunda es la aparición de Jesucristo ya estando Tomás presente, y en donde nos llama, no está hablando ni del primer grupo, ni de los apóstoles que están ahí presentes, del que no estaba Tomás. El Señor está hablando cuando dice: dichosos los que crean en mí sin haber visto los signos que está pidiendo ahora Tomás, y que él también a los primeros apóstoles les dio para que no dudaran de su resurrección. El Señor dice: dichosos los que crean sin haber visto. Esto es, ahí estamos nosotros, y aquí viene que el creer en Jesús es recibirlo a Él desde el momento en que nosotros creemos. Y aquí está el acto de creer, el término que en el griego y en el arameo está de la palabra fe, es firmeza, es que se está construyendo algo indestructible, vamos a decir. Por la fe nosotros recibimos la vida de Dios mismo, la vida de Jesús en nuestras personas, al hacer el acto de creer en Él y lo que nos revela de su Padre. Nosotros entramos dentro de un ámbito sobrenatural en donde todo ello influye en nuestra vida. Empezamos a ver desde la fe, se ve al mundo de una manera diferente. Estamos nosotros viviendo una situación muy especial en México que no ha acabado de pasar, porque apenas están haciendo las indagatorias, están girando algunas ya órdenes de aprehensión, que es el caso de el asesinato de los migrantes. Pues, hermanos, hermanas, cuando yo llegué a esta zona de Saltillo, yo venía de un lugar en donde se había construido un proceso con el mundo indígena. El obispo que me precedió a mí había construido un proceso a favor de ellos. Yo llegué a ayudarle. Es famoso por todo lo que él hizo por los indígenas de Chiapas.
allí con ese obispo yo fui a trabajar. Pues cuando yo llego aquí, encuentro a los migrantes y los veo tan en peligro, tan en situación vulnerable, que entonces hablo con un sacerdote que tenía un comedor en la zona norte, en una ciudad cercana a la frontera. Y entonces le dije, viendo tantos migrantes en esa ciudad, era Ciudad Acuña, donde yo estaba, yo todavía era obispo de Ciudad Acuña, le dije, discúlpame, Pedro, pero algo tenemos que hacer aquí. Y entonces empezamos con él y yo aquí en Saltillo, con otras personas que colaboraban conmigo, en ese momento eran dos religiosos, empezamos a atender a los hermanos migrantes. ¿Por qué? Por toda la indefensión en la que estaban ellos, por todos los riesgos que no solamente en su seguridad personal, sino también en el aspecto de una relación con personas extranjeras que teníamos aquí y que teníamos. Yo vi inmediatamente, y por supuesto que con el primero que hablé, que era el padre Pantoja, vimos la necesidad de iniciar un trabajo, pero no fuimos los dos, el pueblo, tuvimos que cambiar la mentalidad xenofóbica con la que se veía a los migrantes al principio, y lo digo de aquí, especial aquí en Saltillo, era tremendo. Los migrantes eran vistos como personas peligrosas. Esto es a lo que me refiero cuando desde la fe nosotros empezamos a ver el mundo. Cuando nosotros aceptamos por la fe a Jesucristo, vamos a decir, nos abre la sensibilidad, nos abre los ojos, nos abre los oídos. Empezamos a ver la dignidad de estas personas, empezamos a ver que nos sentimos obligados a ellas. Y esto es lo que nosotros empezamos a decir, lo que nosotros empezamos a decirle a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo era el que nos hacía, por ejemplo, aquí en Saltillo, teníamos que sacar a los migrantes de la casa donde los habíamos puesto, habíamos rentado una casa, nos habían prestado una casa, y empezaban a quitarles el agua, empezaban a quitarles la luz. Yo al principio no sabía que era la xenofobia en ese momento lo que les hacía hacer eso. Yo creía que estaban en una colonia no segura y ya cambiaba a otro lado. Pero conforme fuimos descubriendo esto, conforme yo fui descubriendo esto, pues entonces tuvimos que empezar a hacer todo un trabajo evangelizador. ¿Qué les estoy haciendo ver con esto? Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesucristo, como lo dice desde el principio del Evangelio de San Juan, en el prólogo de San Juan, dice que a los que lo hemos recibido, nos ha dado Dios el poder de hijos de Dios. O sea, creer en Dios, creer en su Hijo, a nosotros nos transforma la vida, nos transforma los ojos, nos transforma la mente. Esto es lo que quisiera que entendieran, hermanas y hermanos. La fe en Cristo, nuestra fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos da un ser distinto, en donde al mundo no lo vemos ver, ya no lo podemos ver con los brazos cruzados. Tenemos que ponernos a trabajar por todo lo que Dios nos deja ver de la dignidad humana. Sí, y por todo lo que nos hace ver y entender. Un lugar donde podíamos aplicar también esto, nosotros los que decimos tener fe en Cristo, es ver de una manera muy madura, por ejemplo, el proceso electoral que vamos a tener en este estado, y que nosotros nos tenemos que mover. Nosotros nos tenemos que mover, y ustedes, los ciudadanos. Entonces, fíjense, lo que significa ser cristiano es tener, vamos a decir, tener la piel como una esponja que absorbe todo lo que afecta a la persona, las situaciones deshonestas y desorganizadas de la sociedad. Esto es lo que los cristianos tenemos que trabajar, nos hace militantes, la fe nos hace militantes de la paz, militantes por la dignidad humana, militantes por la verdadera organización de una sociedad
que vea con otros ojos la dignidad de todos los que la componen. Esto es, queridos hermanas y queridos hermanos, vivir la Pascua. Es una transformación total de nuestro ser, no solamente nuestro ser cristiano, todo nuestro ser humano. Y no estoy hablando individualmente, de todo, como de lo que somos como iglesia, que estamos en el mundo para edificarlo con todos los valores que Jesús quiere que la edifiquemos por el bien de sus hijos y sus hijas. Les abrazo con un grande cariño, y es mucho lo que hemos recibido en la Pascua, y no podemos dejar sin reflexionar esto pasar el tiempo. Gracias.